Los invito a que puedan hacer todas las preguntas pertinentes para un mejor uso de estas herramientas en lo que es formulación, alineación y gestión de estrategias. Gracias, Héctor. Ahora te presento y vas a poder saludar a la audiencia. Sin antes compartir sobre OnStrategy, ya conocen muchos o nos autodenominamos una empresa que nos gusta poner en el centro del corazón de las organizaciones a la estrategia para que las decisiones, los procesos, nuestras reuniones, el presupuesto, los procesos, la manera en que operamos pueda llegar a transformarnos en una organización más competitiva, más perpetua en el tiempo. Y Scientrix compartimos muchos de esos valores, empoderando a líderes para construir y administrar organizaciones que respondan mejor. Así que agradezco a Héctor por esta oportunidad de juntos estar desarrollando en nuestras audiencias estas herramientas y estos modelos. Como saben muchos de ustedes, apoyamos e invitamos a ustedes que estas iniciativas de transferirles conocimiento, herramientas, modelos, principios, también pueda llegar a compensarse con ayudar a estas organizaciones. World Vision, que ayuda a nivel mundial a los niños en vulnerabilidad, son parte también de nuestro apoyo hacia ellos. IRMA, orientada a familias que han tenido una pérdida gestacional para apoyarlos en estos procesos, y Women on Strategy, parte de las iniciativas de crear una comunidad de mujeres líderes que puedan compartir conocimientos, experiencias y enriquecer de la mano de Women on Strategy a una comunidad que pueda también traer empoderamiento a la mujer en temas de management, de estrategias y de gestión. Así que los invito a que puedan conocer más de estas organizaciones. Sin más, quiero presentar a Héctor. Héctor tiene más de 15 años de experiencia en consultoría estratégica, enfocándose en industrias de bienes de consumo masivo, servicios, manufactura, automotriz, sirviendo a marcas globales tanto en Américas, Europa y Asia. En el transcurso de su carrera profesional en consultoría estratégica y gestión fue líder de estas prácticas para toda Latinoamérica, y en enlace con Scientrix también lo ha hecho para implementaciones en América y Europa. Hoy representa a Scientrix para la región y estamos en estrecha colaboración con OnStrategy buscando llevar estas prácticas a nuestras audiencias y a nivel regional. Ha estado previamente en Deloitte Consulting como Strategy Senior Manager y en Cummins como Head of Strategy de Latinoamérica. Así que, Héctor, para mí un placer poder recibirte para con nuestras audiencias. Aquí dejo de compartir mi pantalla para que tú puedas apoyarnos con lo que tengas para compartir con ellos. Así que te puedas presentar, y gracias por esta oportunidad. Muy bien, muchas gracias, Walter. Bueno, espero que me puedan ahí escuchar. Estoy Perfecto. compartiendo aquí mi pantalla. Bueno, ya además de la introducción que hizo Walter, sí, mi especialidad ha sido precisamente en las áreas de consultoría, tanto en firmas globales como en el sector privado, automotriz. Ha sido mi especialidad también en la parte de manufactura. Y bueno, sí, llevo más o menos unos 15 años ya con la relación con Scientrix. Ahorita hablaré un poquito más de Scientrix, pero existe una relación con Deloitte Consulting que lleva ya muchos años precisamente en cómo facilitar estos procesos de alineación, planeación, ejecución y monitoreo de estrategia. Y bueno, es una firma con orígenes en Alemania, inició hace unos 20 años aproximadamente, y a lo largo de estos años pues se han desarrollado relaciones con importantes firmas a nivel global, donde se les ha apoyado precisamente implementar este tipo de procesos. Típicamente yo creo que todos han conocido los procesos de planeación, cómo se dan en empresas medianas o grandes, donde hay algún executive committee con el board, empiezan a diseñar cuáles son las estrategias a largo plazo, se empiezan a cascadear ideas, se empieza a permear esto a las diferentes áreas de estrategias que existen dentro de la organización y generan a lo mejor un documento muy bonito que se comparte con los líderes de unidades de negocio y de alguna forma se empiezan a alinear, dar un poco sus inputs, ver cómo contribuyen a conseguir esos objetivos estratégicos.
Después se empieza a ver la manera de cómo se cascadea, dar un poco de retroalimentación a posiblemente a gerencias, unidades de negocio, y de tal manera que cuando ya se comunica el plan estratégico, probablemente ya pasa un trimestre. Este es un problema porque a veces es un proceso que ocurre solamente anualmente. Entonces, cuando ya se logró comunicar, pues empieza otra vez el ciclo, ¿no? Entonces, esto es a lo que nos referimos un poco cuando hablamos de Adaptive Strategy, o cómo ser tanto ágiles en el diseño de las estrategias como en la ejecución. Y hablaré un poquito más de Scientrix más adelante, de nuestra relación con OnStrategy también, de cómo estamos trabajando juntos, pero básicamente ese es el foco de esta conversación el día de hoy. Hablar un poco de a qué nos referimos con estrategia adaptativa y ejecución ágil. Principalmente son estos 3 puntos. El cómo ver ágilmente, y en esto nos referimos al concepto de See Fast. ¿Qué quiere decir? Pues en la medida en que tengamos una visibilidad rápida de información clave para nuestra organización, pues eso nos va a permitir precisamente el decidir de manera ágil, el poder tomar rápidamente decisiones, el poder identificar dónde tenemos que hacer algún ajuste, y esto a su vez es lo que le llamamos el pivotar o pivot, ser rápido también para corregir el rumbo en una estrategia que probablemente tenemos algún factor que nos está impactando tanto de forma externa como interna. Y yo creo que en los últimos tiempos, pues sabemos que en estos últimos años ha habido disrupciones que nos han afectado a nivel incluso familiar, organizacional, y muchas veces la falta de esta visibilidad en el largo plazo, pues conlleva diferentes impactos a lo largo de una cadena de valor, o incluso ahorita mencionaba el plano familiar, ¿no? Yo creo que en los últimos 3 años tuvimos que hacer muchos ajustes, desde trabajar desde casa de forma remota, definir nuevas maneras de cómo llegar a nuestros clientes, etcétera, ¿no? Con esto quería preguntarles, para comenzar esta conversación, porque precisamente lo que estaba mencionando era en qué tipo de las diferentes etapas del proceso de planeación y ejecución de una estrategia es donde las organizaciones sufren un poco más. Ahorita explicaba el proceso típico donde se diseña, a veces se llega a un documento en PowerPoint que se distribuye, pero luego es muy distinto a la parte del diseño, a la parte de la ejecución, cuando ya tenemos que meternos a la ejecución y luego el monitorear que lo que dijimos a inicios del año que íbamos a hacer, realmente lo estemos haciendo, que estemos entregando los resultados que estamos buscando. Entonces, si me pueden ayudar escaneando con su celular el código QR que está aquí y poder, pues, ahora sí que votar, elegir dónde creen ustedes que se encuentra la mayor problemática en este tipo de procesos. Y damos unos segundos para ver más o menos cómo se ven las barritas. Ok. Probablemente ahorita se mueven un poco las barras, pero sí, la idea de donde encontramos muchas veces problemas es en la conexión entre la planeación, la ejecución y el monitoreo. Y precisamente en la ejecución, porque cuando estamos hablando de organizaciones grandes, pues obviamente empezamos a tener esos problemas a veces incluso de comunicación, ese pensamiento en silos donde probablemente tenemos diferentes unidades de negocio con áreas internas, posiblemente de finanzas, de HR, de operaciones. Y cuando estamos cascadeando el plan estratégico hacia abajo, pues entonces cada unidad de negocio pues, va a empezar a adaptar de acuerdo a lo que ellos creen que debería ser la mejor manera en la que va a contribuir. Y ahí se empieza a veces a perder un poco el concepto de sistema, de una organización como un todo, ¿no? Aquí entra también el concepto de procesos punta a punta, que en algunas organizaciones ha avanzado bastante para mejorar los procesos, cuando ya no estamos viendo solamente procesos que están dentro del área de finanzas, sino que vemos a lo mejor un proceso punta a punta o un proceso de Procure to Pay que atraviesa diferentes funciones en la organización, y ahí incluso el accountability le damos una vuelta en el sentido de que ya ahora ya no es solamente un pedacito del proceso el que me toca, sino que soy responsable probablemente de un proceso a lo largo de la organización. Lo que les mencionaba entonces, de acuerdo a estudios que se han realizado, el 60% de los retos se identifican más en la ejecución precisamente de la estrategia. Ahí es donde empieza
a tronar porque también depende mucho de factores externos. Muchas veces el diseño de un plan estratégico, a los que probablemente han trabajado en esto, es parte de ciencia y parte arte, porque conlleva tantas variables que pueden afectar los objetivos que tenemos, que incluso utilizando modelos avanzados estadísticos o modelos de planeación por escenarios, muchas veces es difícil prever qué es lo que va a ocurrir. Y como ejemplo, pues lo que seguramente todo el mundo está enterado, ¿no? Este tipo de disruptores que han ocurrido en los últimos años, el elevado costo, por ejemplo, del freight, del shipment por barco, por un tema tan específico como, por ejemplo, el canal de Suez, donde inmediatamente dispara los costos de embarques, a lo mejor hasta 10, 15, 20 veces lo que costaba anteriormente, precisamente generando un problema tanto en la oferta y en la demanda. El tema también de los semiconductores, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Obviamente el COVID, en el momento que la gente se mete a sus casas, las plantas empiezan a cerrar en China, en este caso, como el motor del mundo, y eso automáticamente empieza a tener ese efecto de onda o efecto expansivo que modifica toda la idea que tenemos de oferta y demanda y de la manera en la que podemos entender bien y dar respuesta a lo que están buscando nuestros clientes o nuestros proveedores, en su caso, cuando estamos conectados hacia arriba. Y la percepción que tiene también el mercado. Aquí si ven la gráfica de la izquierda, esta habla un poco del sentimiento, de la percepción que tienen el consumidor, que a pesar de que probablemente las cifras de desempleo, en este caso es particularmente Estados Unidos, no están mal, pero tenemos niveles de inflación altos, entonces se percibe que viene una recesión fuerte en los próximos años, y ahí vemos entonces los diferentes ciclos, o sea, cómo se van acortando los diferentes picos, y esa falta de predictibilidad es lo que afecta completamente las cadenas. El tema de las fluctuaciones, incluso si hay gente relacionada con las áreas o con las empresas alimentarias y de consumo, pues obviamente como el impacto de los granos en Ucrania pues tiene efectos en cadena que los empezamos a sentir, ¿no? Y toda la repercusión en temas inflacionarios que estamos viendo. Con esto, un ejemplo para entender un poco cómo afecta particularmente a una industria, ¿no? Y pongo un ejemplo de la industria automotriz porque yo creo que es claro de explicar. En el momento que viene el problema COVID, pues tenemos el impacto en plantas de manufactura, en lo que le llamamos Tier 1, Tier 2, Tier 3, imaginando, por ejemplo, plantas que manufacturan semiconductores en China que quedan cerradas. Entonces, inmediatamente tenemos ahí un impacto en la parte de suministro. Y en la parte de la demanda, pues obviamente la gente se va a sus casas, tenemos una baja en la producción automotriz porque también se cierran algunas plantas con paros técnicos. Y aquí específicamente en la proveeduría de semiconductores vemos esta variación en la parte de oferta y demanda. Por un lado tenemos esa caída en la demanda del sector automotriz, pero por otro lado tenemos un pico en la demanda de todo lo que era equipos de cómputo, cualquier cosa que se fuera a utilizar en mayor medida porque la gente está en sus casas. Entonces, ese volumen de alguna forma se traslada a esa otra industria, pero en el momento que el sector automotriz empieza a recuperarse, a repuntar, pues entonces no existe ese supply que vaya directamente a permitir que las armadoras recobren otra vez el mismo dinamismo, ¿no? Entonces todavía existe un gap muy fuerte que lo estamos viendo incluso en el incremento de precios de los vehículos y que ahora probablemente se vaya a exacerbar un poco más si tenemos algún problema más adelante, esperemos que no, en el caso de Taiwán, donde la mayor parte de los productores se encuentran tanto en China como en Taiwán, entonces tener un conflicto en ese sentido, pues obviamente va a dar una afectación mucho mayor a este caso de semiconductores. ¿Qué se puede hacer aquí en este caso? Pues por ejemplo hay iniciativas a nivel macroeconómico o a nivel gobiernos como Estados Unidos haciendo una inyección en desarrollo para atraer más plantas productoras de semiconductores en los Estados Unidos. Eso obviamente va a tomar tiempo, pero es una manera de reducir la dependencia de estos dos países, ¿no? Ahorita mencionábamos Taiwán y precisamente una sola compañía tiene un volumen gigantesco, tanto Samsung como la nacional de Taiwán en la producción de semiconductores. Entonces ya vuelve esto un problema de seguridad incluso nacional. Para el caso de Estados Unidos, pues incluso ya hay restricciones a la exportación de semiconductores. Y en la gráfica de la izquierda podemos ver un poco cómo se ve el impacto cuando vamos moviéndonos en los diferentes niveles de la cadena, de los diferentes tiers, cómo cualquier modificación en los diferentes insumos nos genera esa distorsión. Entonces, si vemos las
ondas hasta abajo, pues en la medida que vamos hacia atrás, ahí esa predictibilidad se vuelve más compleja. Aquí entonces podemos meter modelos avanzados de planeación de la demanda, por ejemplo, para tratar de detectar esto, modelos de gestión de riesgos también para identificar si una inundación o un huracán nos va a bloquear. Ahorita recientemente que tuvimos el huracán Ian, afectó los puertos de Charlotte y ahí se encuentran armadoras importantes alemanas a solamente 2 horas. Entonces esto tiene un impacto directamente en proveedores tipo Tier 2 que a la larga van a tener un impacto en las armadoras que están en la región, ¿no? Problemas de este tipo también de alguna manera se pueden prever teniendo a lo mejor niveles un poco más altos de stock en ciertos componentes para tratar de aminorar el impacto que podamos tener. En el caso de durante el problema del COVID, Toyota fue la única armadora que tenía niveles más altos de stock en algunos componentes. Aguantó un poco más que las demás OEMs, al final se vio también afectada, pero de alguna forma tenía procesos un poco más avanzados de planeación en ciertos insumos que le permitió sortear de cierta manera este problema. Entonces, esto lo ponemos aquí para tratar de ejemplificar un poco la cantidad de variables que tenemos externas y que seguramente no están bajo nuestro control porque muchos de estos temas son imponderables. Pero haciendo la analogía también de cómo podemos trasladar esto a una organización. Entonces, es cierto que tenemos incertidumbre por factores externos como los políticos, económicos, innovaciones tecnológicas que pueden ir surgiendo, que pueden cambiar completamente la jugada, o incluso factores sociales que pueden cambiar la preferencia de nuestros clientes en un abrir y cerrar de ojos. Del mismo modo, y entendiendo este tipo de problemas, que es realmente un problema sistémico, podemos trasladarlo a la organización. Muchas veces, cuando tenemos una organización muy grande que abarca diferentes regiones, países, continentes, diferentes unidades de negocio, diferentes regiones, estructuras organizacionales matriciales muy complejas, empezamos a perder agilidad en la medida que perdemos ese entendimiento de una empresa como realmente como un sistema. Ahí es donde tenemos que regresar y ver cómo podemos tener una mejor comprensión de nuestra organización como un sistema para tratar de mejorarlo precisamente como un sistema, como un todo. Si lo que estamos buscando también es lograr que un sistema se mueva como un solo ente, también es más complejo el después determinar cómo cambiar de dirección como un sistema. A veces una empresa es tan grande que es demasiado anquilosado y se mueve muchas veces por inercia. Tratar de pivotar o de cambiar la dirección se vuelve muy complejo y no se hace todo al mismo tiempo. A veces una región, una unidad de negocio, cuesta trabajo hacerlo, ¿no? Ese entendimiento de una empresa como un sistema es un ejemplo muy claro que seguramente han escuchado sobre un auto, por ejemplo, donde le piden a un grupo de ingenieros, a los mejores, que seleccionen los 100 mejores vehículos y entonces determinan, bueno, qué auto tiene la mejor transmisión, pues probablemente es un BMW, qué vehículo tiene el mejor motor, tal vez un Mercedes, qué otro tiene la mejor batería, a lo mejor es un Buick, y retiran todas las partes y dicen, bueno, ahora con todas esas partes, sabiendo que son las mejores de cada vehículo, pues armemos un solo vehículo que sea el mejor en su clase. Y pues obviamente esto no es posible porque las partes ni siquiera encajan unas con otras porque no son parte de un sistema. Eso es para dar una idea de que no podemos mejorar partes individuales sin estar pensando también en el desempeño de todo el vehículo, en este caso, como un todo, como un ente completo. Si tenemos ya esa idea de cómo funciona nuestra empresa y del nivel de integración que tenemos a nivel colaboración entre áreas, funciones, áreas de soporte, diferentes regiones, etcétera, entonces ya podemos saber del tipo de reto que tenemos. Hay empresas que puede ser que esta transformación a moverse como una sola entidad es más sencilla, precisamente por sistemas tecnológicos que estén utilizando, por la cultura organizacional que tienen, incluso por el tipo de industria donde están. Y hay otras donde es un poco más complejo hacer esto. Aquí entra un concepto que manejamos dentro de Scientrix que le llamamos Landscape Theory o teoría de paisajes, que es básicamente cómo distinguir las diferentes capas o componentes dentro de un sistema para entonces identificar la interrelación o las interdependencias que existen entre las diferentes capas o componentes. Si podemos tener esa visibilidad, entonces ya nos da un mayor grado de acción y flexibilidad para poder hacer modificaciones dentro de las diferentes capas, entendiendo cuál es el impacto de un componente o de una capa sobre un todo. Y si tenemos esa visibilidad entonces como capas, pues entonces nos permite acelerar el cambio.
Aquí entonces es donde entra también cómo utilizamos la tecnología para que nos ayude en ese sentido a poder generar este tipo de diagnósticos y cambios de una manera más sencilla y rápida. Teniendo una visión a 1000 pies de altura, como le llamamos, para tener esa visibilidad de los diferentes capas estratégicas o landscapes, nos permite entonces entender dónde tenemos que poner foco. Aquí estamos poniendo un ejemplo en el caso, por ejemplo, de clientes, canales, productos, competidores, capacidades, talento, etcétera, pero puede haber más. Nos ayuda entonces la tecnología precisamente para entender un poco y hacer este tipo de cortes dentro de nuestra organización para poder precisamente hacer ajustes. El concepto también de paisajes nos ayuda no solamente a entender esas diferentes capas, sino también para hacer nuestros procesos de planeación y ejecución de estrategia más eficientes. Aquí vamos a hablar el día de hoy muy rápido sobre tanto matrices de estrategia como OKRs, pensando que son, bueno, el caso de OKR es un concepto un poquito más conocido. Y cómo conectamos desde esa perspectiva estratégica de entender estos landscapes o estos paisajes estratégicos, cómo vamos bajando a un nivel de granularidad más específico, donde ya empezamos a transformar la estrategia en algo más táctico, operativo, algo más enfocado en la ejecución, donde ya tenemos visibilidad a nivel operativo de en qué consiste nuestra estrategia. Estoy hablando ya incluso de gestión de proyectos, tareas, actividades muy concretas que al final se van hilvanando dentro de una sola estructura donde tenemos ya todo conectado. Entonces aquí estamos hablando desde la definición macro de la estrategia de una organización hasta la parte ya más operativa y de ejecución, que tengamos una conexión completa que nos permita ver esto. Y aquí entramos también en el concepto que hablábamos de matrices de estrategia en un inicio. Una matriz de estrategia es un concepto muy simple de cómo podemos organizar información. Aquí en este ejemplo es hablar de la creación de valor utilizando una matriz muy sencilla. Si vemos ahí tenemos en la esquina de arriba a la izquierda, pues cuál vendría siendo el objetivo o la ambición principal o el plan maestro, ¿no? En este caso sería pues, obtener un valor de X y Y. Si vemos el eje de las X en la parte azul, pues esto viene siendo el objetivo principal para lograr ese valor. Y en el eje de las Y, pues venimos viendo áreas responsables. Si lo podemos pensar como input y la parte del output o el outcome, lo que estamos viendo arriba. Y el eje de la Z, que vendría siendo los otros cuadros amarillos, es esos focos, esas contribuciones. Y ahí tocamos a veces este concepto que probablemente han escuchado en las áreas de consultoría como MISI, de Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive. Una matriz nos permite precisamente dar esa visibilidad y poder separar iniciativas, contribuciones, la creación de valor de manera un poco más sencilla. El esquema de matrices se vuelve un poco más complejo en la medida que lo pensamos más algo multidimensional. Si quisiéramos abrir alguna de estas cajas y tener una matriz de un siguiente nivel, entonces ya tenemos una idea un poco más clara de dónde nos tenemos que enfocar. Entonces, pensando esto que ya se vuelve como un cubo, ahí el concepto de matrices de estrategia ya entra apoyado por la tecnología, precisamente para que nos permita tener un control más preciso de la planeación y la ejecución de lo que estamos haciendo en una organización. Por dar un ejemplo un poco más concreto, pensando este esquema como una matriz de estrategia, tenemos en la parte de arriba a la izquierda el objetivo principal, que en este caso es la visión de una organización o el cliente. Posiblemente pueda ser el número 1 o el líder en los mercados X, Y, Z, y ahí entonces cómo lo empezamos a romper en subobjetivos estratégicos. Podría ser en este caso enfocado al crecimiento en ciertos mercados, en desarrollar nuestra cadena de suministro, en cómo aumentamos la rentabilidad de ciertos puntos dentro de la cadena. Y en este caso particular, pues cuáles son las áreas que contribuyen a lograr esos objetivos. Puede ser el área de ingeniería, comercial, operación, finanzas, etc. Los cruces que tenemos es precisamente dónde esas áreas contribuyen a lograr esos objetivos que están en la parte de arriba. En mayor o menor medida, probablemente un área de operaciones tenga más impacto en cómo reducir los niveles de inventario o aumentar la rentabilidad por hacer más eficiente el manejo de gestión de inventario y stock. Y un área de finanzas sea distinta a un área de HR. Si ahí queremos entonces abrir esto a los siguientes niveles, arriba o hacia abajo en la organización. Esto es lo que llamamos una matriz de estrategia dentro de Scientrix, dentro de la plataforma de la que vamos a hablar en unos minutos más.
El otro concepto es la parte de OKRs, Objetivos and Key Results. Este es un framework que ya lleva varios años en el mercado, pero solamente para las personas que no tengan mucho contexto. OKRs significa Objectives and Key Results, objetivos y resultados clave. Es el componente principal de este framework donde definimos un objetivo, que es donde queremos ir. En este caso, si queremos decir, ok, mi objetivo es llegar a Nueva York. Mis Key Results es lo que voy a estar haciendo que me va a decir que estoy logrando progreso. En este caso puede ser el GPS que llevo en mi vehículo que me está diciendo qué tan cerca estoy de mi objetivo, ¿no? Si mi objetivo principal es bajar de peso, pues los Key Results va a ser lo que me diga la báscula que estoy bajando. Las iniciativas en este caso para lograr esos Key Results van a venir siendo pues la dieta que voy a estar siguiendo, el número de millas que voy a correr diariamente, el tipo de actividades que voy a estar haciendo en casa o en el trabajo. Y se busca de esta manera para hacerlo de una manera muy sencilla y fácil de ejecutar. Los OKRs, como les mencionaba, tienen ya más de 50 años, pero se popularizaron a inicio del año 2000 con Google principalmente y empresas de tecnología en Silicon Valley. Venían un poquito más atrás desde Intel, entonces aquí tenemos ahí a Andrew Grove y John Doerr, que popularizan este método y avanza un poco más, pero es Google el que lo hace más popular. Precisamente porque al estar dentro de un sector tan cambiante como es el tecnológico, el hacer planeaciones a largo plazo, incluso a un año, a veces es complicado. Entonces aquí se rompe en periodos más cortos, como trimestres, y se empiezan a fijar ese tipo de objetivos un poco más concretos a nivel equipo, que ayudan precisamente a elevar la colaboración. Objetivos de tipo aspiracional, que signifiquen un reto también para la organización lograrlos, y objetivos incluso a nivel individual. Uno de los puntos importantes dentro del framework de OKRs es la parte de la transparencia. Si tienen algún conocido dentro de Google, les podrán decir de que si buscan a alguna persona dentro de la organización, les aparece en el directorio no solamente los datos de contacto, sino también sus propios OKRs, en qué están trabajando, cuáles son los key results, cómo están avanzando. Esto es precisamente para promover el sentido de transparencia y de colaboración, que todo el mundo sepa en qué está trabajando cada quien, que los objetivos sean muy claros. Esos objetivos a nivel personal, pues obviamente se van haciendo un roll-up hacia arriba, donde tenemos ya OKRs a nivel probablemente departamento, unidad de negocios, hasta el nivel del CEO en este caso. Se popularizó esta metodología o esta herramienta y se fue hacia otro tipo de industrias. Actualmente, en el caso de Scientrix, pues tenemos también esta herramienta de OKRs dentro del ecosistema de Scientrix, precisamente para poder capitalizar las ventajas que tiene como método. ¿Por qué utilizarlo? Pues ahorita ya hablé de algunas razones, principalmente el dar esa agilidad en cómo revisamos la información que tenemos, poder hacer ese pivotar rápidamente, el definir si un OKR o los Key Results están ejecutando como se había planeado o si tenemos que hacer algún ajuste, dar esa transparencia hacia los demás equipos que estén trabajando, romper ese esquema de que estamos trabajando en silos o en departamentos o en áreas y tener un poco más de control y de gobierno dentro de los procesos que tenemos en la organización. Muchas veces estamos trabajando cada quien por nuestro lado, OKR nos ayudan a centrarnos en lo que queremos hacer. El reto para implementarlos, pues obviamente, si es una organización pequeña o incluso a nivel personal, uno puede definir sus propios OKRs, pero cuando ya estamos creciendo como organización o son estructuras ya más complejas que abarcan diferentes divisiones, entonces tenemos que apoyarnos en sistemas que nos ayuden a esto. OKR es un framework muy popular. Actualmente hay muchas herramientas en el mercado precisamente para implementarlos. En el caso de Scientrix, pues como está embebido dentro de los conceptos de matrices de estrategia, nos ayuda un poco más precisamente a lograr este tipo de estructura, árboles de OKRs que nos dejen ver claramente cómo está enfocada cada persona, cada equipo de trabajo y con sus key results. El key result se define principalmente por el objetivo y el key result en el sentido de cómo me muevo de X a Y. Valores numéricos que nos digan muy claramente si logramos o no logramos el objetivo. En el caso de la herramienta, pues obviamente es algo muy visual que ahorita vamos a darle un vistazo rápido para cerrar. Dentro de la plataforma de Scientrix, pues aquí es todo un proceso punta a punta desde la definición de la planeación estratégica, la ejecución y el monitoreo de las iniciativas. Y voy a compartir ahora rápidamente la pantalla para que le demos un vistazo a cómo se ve la herramienta. En este caso, este es un ejemplo hablando
específicamente de OKRs y cómo se puede estructurar dentro de un modelo matricial como el que tenemos aquí, donde en este caso podemos ver los diferentes objetivos estratégicos en esta capita. En la que sigue podemos ir definiendo ya Key Results. De cierta manera, todos están ligados hacia arriba, de forma de que si yo hago una modificación aquí en algún Key Result o en algún objetivo más abajo, pues automáticamente me actualiza lo que hay arriba. Suponiendo que un Key Result está compuesto de diferentes programas o iniciativas o proyectos, yo puedo fácilmente definir el avance que tengo en mi proceso. Y obviamente, cada que yo hago un ajuste, pues tiene un impacto en el avance que tengo en mis OKRs. Esto obviamente hace un roll-up hacia arriba o hacia los lados y nos permite entonces tener visibilidad completa de cómo estamos gestionando nuestros objetivos y key results a nivel tanto personal, equipos, funciones, dependiendo el tipo de enfoque que queramos darle. Como hablaba en un inicio también, el concepto de matrices de estrategia es algo muy modular. Modular en el sentido de flexibilidad. Este es un ejemplo rápido de cómo se ve una matriz de estrategia para un cliente con el que comenzamos a trabajar. Es información demo, donde tenemos pues, un objetivo estratégico de ser la mejor cadena de suministro y cómo hay aquí pilares estratégicos que se definieron en el sentido de unir las diferentes áreas dentro de esa división de supply chain, no hablando solamente de una sola área, donde aquí del lado izquierdo sí tenemos ya las diferentes áreas y las contribuciones que tenemos para cada uno. Si aquí yo quisiera abrir una caja, ya sea una contribución o una matriz de siguiente nivel, pues entonces me encuentro un grado más específico de información donde puedo definir indicadores, iniciativas adentro del mismo, diagramas o bueno, herramientas tipo Kanban donde puedo cambiar el estatus a mis iniciativas. Y viendo esto ya como una colección de proyectos. Aquí cuando hablaba en un inicio de cómo movernos desde la parte estratégica a la parte ya más operativa, aquí podemos ver también cómo podemos gestionar incluso proyectos utilizando la herramienta, que nos dé un poco más de visibilidad de las diferentes tareas, quién es responsable de hacer qué cosa, identificar los diferentes posiblemente riesgos que podemos tener dentro de la ejecución de un programa o un proyecto, y todo de alguna manera ligado para que cualquier persona tenga acceso a ver cómo está ejecutando una iniciativa, esa iniciativa a su vez cómo está ligada a los diferentes OKRs de un departamento o un área, programas de optimización de costos. Aquí la definición pues obviamente depende de las necesidades de la organización, pero era solamente darles una idea de cómo se puede estructurar este tipo de matrices de estrategia sumado en este caso de OKRs, pero los frameworks de gestión pues, son muy amplios y se pueden implementar también de esta manera. Suponiendo que tuviéramos que tener visibilidad de diferentes niveles abajo dentro de una matriz de estrategia, pensando que esta fuera la vista de una organización regional, donde yo quisiera después abrir un poco más, puede hacerse de esa manera y se puede estructurar dependiendo de las vistas que tenga un área y puede entonces generar elementos directamente dependiendo del objetivo, de la contribución o de los factores críticos de éxito que tengamos. Voy a regresarme solamente a la presentación nuevamente para ir cerrando. Como puntos finales, pues solamente reforzar un poco los beneficios de implementar modelos de gestión avanzados relacionados con estrategia adaptativa para la agilidad, generación de transparencia y la alineación a lo largo y ancho de la organización. Frameworks como OKRs o Strategy Matrix nos dan accountability, generando esta transparencia. Muchas veces es un tabú el generar la transparencia porque precisamente uno no quiere que los demás compañeros de trabajo tengan visibilidad de cómo estamos avanzando, lo que estamos haciendo, pero es romper ese tipo de paradigmas y entender que la mayor transparencia nos da una mejor colaboración. La mayor gobernabilidad, precisamente, porque en el momento que tenemos visibilidad completa de lo que estamos diseñando, ejecutando, nos ayuda también para pivotar precisamente una estrategia y comunicarlo rápidamente a todos los niveles de la organización. Evitar eso que comentábamos de que en estructuras grandes se vuelve un poco anquilosado esa toma de decisiones. Y pues quisiera dejar los últimos minutos para abrirlo a preguntas y respuestas, y en caso que no haya quedado algo claro.
Esto era solamente para explicar un poco estos conceptos y darles una pincelada de lo que consistía Scientrix. Posteriormente tendremos planeados otros webinars para entrar un poco más de lleno dentro de la herramienta y obviamente dentro de nuestro site scientrix.com pueden explorar un poco más las diferentes aplicaciones que tiene Scientrix como plataforma. Entonces, Walter, no sé si tengamos algunas preguntas por ahí. Sí, mira, justo acá tengo una pregunta para hacerte, estimado, sobre el tiempo, ¿no? A veces, cuando hablamos de agilidad, también tiene que ver sobre el tiempo que lleva el llevar una implementación de un proceso de esta naturaleza, tanto de matrices, de estrategia o de OKRs con filosofías, modelos y hasta con herramientas de esta naturaleza, ¿no? Sí, el tiempo de implementación para este tipo de metodologías depende, como decía, de la madurez que tiene una organización. A veces tiene que ver con la cultura organizacional. Muchas veces también el sponsorship de la dirección general. Aquí yo creo que un punto clave para definir la duración de una implementación como estas es el nivel de compromiso que tenga la cabeza de la organización, porque precisamente eso es lo que va a acelerar el compromiso de los diferentes equipos para reunirse, trabajar en sus OKRs. En el caso de los OKRs, como es un proceso vertical de arriba abajo, abajo hacia arriba, se requiere esa dedicación del personal. Y teniendo también como apoyo una herramienta tecnológica, eso acelera también el proceso. En el caso particular de OKRs, lo que hemos visto en implementaciones es que puede llegar a tomar más de un año. En el caso donde lo hemos visto combinado con matrices de estrategia, para una armadora alemana global, aquí se redujo en un 60% la implementación utilizando ambos conceptos, ¿no? Se aceleró de una manera muy importante a 3 meses la implementación del modelo de OKRs dentro de matrices de estrategia. Entonces, es variable el tiempo. Yo creo que depende mucho precisamente del sponsorship y de que seamos muy precisos al momento de definir los objetivos. A veces ahí entra ese factor de entender si estamos buscando definir acciones o definir los resultados a los que queremos llegar. Y ahí es donde ese framework de OKRs ayuda bastante. Héctor, tú sabes que estos modelos a veces de agilidad también, como hablaste de Google, nos provee una especie de transparencia, ¿no? Donde todo el mundo sabe cómo alinearse, cómo contribuir, cómo aportar a los objetivos de distintas áreas, horizontal, diagonal, vertical y demás. Ahora, la pregunta es, ¿qué problemas potenciales estas herramientas o modelos pueden ya surgir con la transparencia, ¿no? Que pueden llegar ¿qué pasa con la información confidencial en este caso cuando las cosas parecen tan abiertas, ¿no? Sí, yo creo que es una excelente pregunta. Por un lado es la parte de la transparencia que apoya en la colaboración de diferentes áreas y que ese ya es más bien un tema cultural en cómo entender de que no es por exhibir a otra persona, a otra área, a otro departamento, sino ver cómo se complementan, cómo se apoya precisamente. Y es reconociendo que hay a lo mejor un gap en alguna iniciativa o algún problema en la definición o en el planteamiento de una estrategia y que se tiene que corregir. Por otro lado está la parte de la confidencialidad, porque si bien pudiera haber alguna iniciativa en cuestión de una adquisición o una venta de una unidad de negocio, que eso, pues obviamente internamente habrá áreas que necesiten saber o no, eso lo vuelve complejo. Obviamente dentro de una herramienta como Scientrix se puede definir el tipo de iniciativas que sean abiertas a toda la organización o algunas que sean cerradas y confidenciales dependiendo de la naturaleza que tenga la misma, ¿no? Pero sí es un buen punto porque al final existe información que tiene que manejarse confidencial, tanto interna como externamente. Sí, y como dices tú, tiene mucho que ver con la madurez de las organizaciones para implementar este tipo de procesos, ¿no? Hay empresas que son mucho más conservadoras en la manera de planear y de poder gestionar y dar las directrices. ¿Cómo juega el tipo de madurez que debería tener una organización para implementar procesos con este tipo de metodologías que a veces rompen con la manera tradicional de hacerlo y cuáles serían los factores críticos de éxito para poder llegar a adoptar los beneficios de modelos ágiles como el que nos expusiste, ¿no? Creo que en este caso muchas veces el pilotear este tipo de iniciativas, a veces lanzar un proceso de transformación pensado, en este caso que hablábamos con OKRs, a todo lo ancho de la organización puede ser un reto. Entonces, lo que a veces muchas empresas prefieren es empezar pequeño, seleccionar un área en particular y comenzar ahí con el despliegue
de frameworks como este tipo para convencerse de los beneficios que les está dando, ¿no? Realmente son modelos muy sencillos. El modelo de matriz de estrategia también es sencillo de implementar. Y una vez que tiene ese buy-in, porque precisamente la gente empieza a ver cómo les está ayudando a tener más claridad y enfoque en lo que tienen que estarse trabajando para lograr los objetivos. Una vez que está eso dado, entonces es más sencillo escalarlo o extenderlo a otras áreas de la organización, unidades de negocio o países. Y obviamente a la medida que se da ese buy-in, pues obviamente los tomadores de decisiones se van convenciendo. Es mucho más sencillo obviamente cuando esta iniciativa viene desde la cabeza, porque así ese buy-in o esa confianza en lo que está haciendo, pues obviamente permea hacia abajo y la gente entiende cómo está participando. Yo creo que es un punto muy importante la diferencia entre imponer una estrategia y comunicarle en un documento a la organización o a incluir a la gente de todos los niveles a participar también. Es una de las ventajas de Strategy Matrix, donde se busca desarrollar eso de abajo hacia arriba, porque al momento que terminamos la estrategia, todas las áreas saben que participaron en desarrollarla y existe un compromiso mucho más directo en lograr la ejecución de los objetivos. Ahí es donde se forma ese cambio cultural también, donde sabemos que ya todos son parte de la generación de la estrategia. Quizá esta última pregunta, y con esto damos el cierre a este webinar, capaz que ya esta parte respondida con lo que acabas de decir. Y la pregunta tiene que ver cómo realmente se asegura que se logre una alineación correcta a todos los niveles de una organización, ¿no? Porque muchas veces nos establecemos objetivos que son los que mejor nos salen o las cosas que son parte de nuestro business as usual y de pronto la estrategia puede llevarnos por esferas o por agendas muy diferentes a las que estamos acostumbrados y hay que tratar de asegurar que toda la organización rápidamente se alinee al compás de la nueva definición. ¿Cómo se asegura esa correcta alineación y lograr el accountability a todo nivel, ¿no? Sí, yo creo que eso entra desde el inicio, desde el proceso de planeación en sí, donde tenemos que hacer un test de realidad, donde los objetivos que se coloquen sean realistas, obviamente ambiciosos, pero realistas, para que en el momento que lo estemos bajando o comunicando a la organización, pues obviamente la gente entienda que puede lograrse, que puede hacer ese stretch para llevarlo a cabo y el implementar esos mecanismos de gobierno o de gobernabilidad en estos procesos de revisión trimestrales, donde podemos revisar si se está cumpliendo con lo que dijimos, si tenemos que hacer algún ajuste o no. El apoyarse con la tecnología precisamente nos ayuda a tener esa visibilidad, el que sea más sencillo saber rápidamente si estamos logrando los objetivos y no tener que esperar hasta el final del año y ver de alguna manera cómo compensar un número de ventas que no se dio porque pasó algo fuera de nuestro alcance o de nuestras manos, ahora que hablamos de la volatilidad. Pero entonces, si tenemos esa planeación desde un inicio y tenemos disciplina, es más sencillo lograr que todo el mundo se alinee. Héctor, te agradecemos mucho por tu tiempo y nos gustaría, por supuesto, a quienes participaron, acercarles una grabación de este webinar y también a aquellos que no han podido por agenda que puedan acercarse. Y con OnStrategy estamos muy contentos de esta alianza, de esta relación con Scientrix para poder llevar estos conceptos a más organizaciones en Latinoamérica. Héctor, si quieres despedirte y saludar a la audiencia, yo gracias, la verdad que me ha encantado mucho tu exposición. Muchas gracias, Walter. Yo sé que fue un tiempo muy corto, pero era solamente para dar una introducción de qué consiste Scientrix, cómo puede utilizarse como una plataforma para tanto la planeación, ejecución y monitoreo de estrategias. Y esperemos tener otros espacios como estos para discutir un poco más a profundidad. Estamos entonces a disposición. Cualquier duda pueden contactarme. Los datos están ahí con Walter. Y pues muchas gracias por todo. Gracias, Héctor, y a toda la audiencia, muchas gracias por participar de este webinar. Los despido. Adiós. Gracias.